Capítulo 14. Verdad. Mako había tenido un día bastante bueno. Tras madrugar, decidió volar a Estados Unidos y comprar comida para llevar en un restaurante de Nueva York donde su padre había comprado comida en varias ocasiones. Además, al volar, notó que la multitud afuera de su apartamento había disminuido significativamente, a quizás una docena. Así que, cuando entró a clase con una sonrisa, todos sus amigos notaron su actitud más alegre. Oye, Mako, te ves muy feliz contigo mismo. Uraraka lo notó al sentarse. Él le dio una sonrisa complácida. Soy Uraraka, hoy obtuve mi almuerzo favorito, no llego tarde a clases para variar, Izuku me ayudó a ponerme al día anoche y ya casi no hay nadie afuera de mi edificio gritándome, enumeró alegremente mientras Mina pasaba junto a él. Hola. Genial saberlo. Intervino ella. Sato se inclinó sobre su escritorio. ¿Qué hay de comida? Preguntó con curiosidad. Son solo estos espaguetis de un restaurante italiano de Nueva York. La salsa es increíble, elogió, mirando a Izuku. Izuku sabe a qué me refiero. La mente del chico de pelo verde vagó a las veces que lo habían invitado a cenar en casa de los Metuki. Sí, es maravilloso, dijo con tristeza, recordándose que con el entrenamiento para su don no podía dejar la dieta durante 10 meses infernales. Seguía firme, pensando que hasta que pudiera usar su don con seguridad no era seguro cambiar su dieta ni su rutina de ejercicios. Pero aún así, ese shawarma de Irán estaba increíble, pensó, haciéndose la boca agua al recordarlo. Mina se quejó. Ay, tío. Qué suerte tienes. Puedes ir a pedir la mejor comida para llevar del mundo. Se quejó. A Uraraka se le escapó un poco la baba por la comisura de la boca. El mejor mochi del mundo, susurró para sí misma. Los ingredientes más frescos del mundo, dijo Sato en voz baja. Mirando a sus compañeros, vio que su fanfarronería había provocado accidentalmente una discusión sobre el plato preferido de todos. La cocina de Lunch Rush era fenomenal, pero había algo en la comida especial que la superaba. Si quieren, podemos hacer una lista y un día puedo ir a buscarles el almuerzo, ofreció. Mina sonrió radiante ante la idea. ¿Sí? Suena genial. Podríamos organizar un gran almuerzo. Exclamó. Mako sonrió y asintió. Claro, solo elige un día, encuentra la comida que quieres y luego dime dónde conseguirla, ofreció. Uraraka parecía incómoda mientras se retorcía en su asiento. ¿Tienes alguna recomendación, Mako? Preguntó. El adolescente estaba confundido hasta que recordó la situación financiera de Uraraka. Probablemente no tenía mucha comida exótica ni extranjera. ¿Sí? Tengo un par para quienes no pueden decidir nada, ofreció. Ida ahuecó su barbilla. Aunque esto suena bien, tendríamos que averiguar individualmente el costo de nuestra comida, más el impuesto local para que todos podamos compensarlos como corresponde, dijo, mientras Mako arqueaba una ceja. ¿Qué? No, Ida, yo invito. Me paga larga, tengo un montón de dinero ahora mismo y no sé qué hacer con él, ofreció. Mientras que una buena parte de lo que ganaba con Cecil iba a parar a su madre para sus ahorros, Mako se había asegurado de ahorrar para cuando necesitara algo. El hijo menor de Ida pareció desconcertado e hizo una reverencia. ¡Qué generoso, Mako! Por favor, déjame pagar mi comida. Preguntó con fuerza. Mako abrió la boca, pero Ida ya había sacado su teléfono. A ver, mi restaurante favorito de estofado de res está en el barrio de Camino Y. Empezó antes de detenerse. En su pantalla apareció una notificación de noticias de última hora. Mako? ¿Te llamaron hoy? Preguntó. Mako arqueó una ceja. ¿Qué? No, ¿por qué? Preguntó. Bueno, hay un video tuyo en línea, dijo, levantando su teléfono. Mako parpadeó al sacar el suyo. Fue a YouTube, escribió su nombre y vio que era tendencia. Un video llamado Debut de los Invencibles. ¿Qué demonios? Preguntó Mako mientras Izuku y Uraraka lo miraban por encima del hombro mientras él tocaba el video. Está bien, hijo, he decidido decirte la verdad. Es hora de que te diga de dónde vienes realmente. A Mako se le encogió el estómago al oír la voz de su padre en el video. Los mostraba a él y a su padre en la USG. El sonido de la voz captó la atención del resto de la clase, que sacó sus teléfonos y vio el video, excepto Izuku, que miraba preocupado a su mejor amigo. ¿Cómo me dijo Cecil que tenían esta grabación? Pero se quedó en silencio. La puerta se abrió, y Aizawa, vendado, se detuvo en el umbral. Mako, el adolescente levantó la vista de su teléfono y se acercó con un ligero estupor de incredulidad. Mako, acabamos de recibir una llamada miró al resto de la clase y bajó la mirada.
Cecil, nos dijo que se filtraron las imágenes tuyas de la USG, dijo, palideciendo. Mi mamá. Está en casa. Si la gente ve esto, entonces, dijo presa del pánico. Vayan. ¿Tienen permiso? Dijo. Mako asintió y se apresuró a tomar su mochila del escritorio. Al mirar a Izuku, vio la preocupación tras el gesto de apoyo de su amigo. Salieron del aula con su profesor y el resto de los estudiantes continuaron viendo el video mientras Omniman explicaba su misión. Era un trabajo sucio, pero mentiría si dijera que no lo disfrutaba. No tardé mucho en estar al mando de mi propia división. No importaba si me llevaba cientos de horas o años, ninguna civilización quedaba sin conquistar. Gil miró su teléfono con incredulidad. Él es tan jodidamente casual con esto. Gritó. Caminar y tragó saliva con dificultad. Llevan haciendo esto tanto tiempo, pensé, esperaba que apenas estuvieran empezando Y su voz se fue apagando, inquieto. Mina se tapó la boca horrorizada y miró a Kirishima, quien había presenciado todo de primera mano. Ya le había preguntado al respecto, pero cuando se tranquilizó, no insistió. Pero oírlo ella misma, podía entender por qué. Nolan miró a su hijo desde sus pensamientos. Y ahora es el momento de que te unas a mí y me ayudes a preparar la tierra para la toma de posesión del Imperio Viltrumita. Su graznó con inquietud. ¿De verdad esperaba que Mako aceptara todo esto sin cuestionarlo? Preguntó. Tú no puedes ser, gimió Mako mientras las lágrimas le resbalaban por la cara. Esto no tiene sentido. Tú me quieres. Quieres a mamá. Lo sé. Suplicó, señalando a su padre, quien pareció desconcertado por la negación. Toda la clase se sintió un poco destrozada ante la negación de Mako. Si bien todos conocían a Omniman antes, Mako lo conocía como su padre. Y oírlo decir estas cosas debió ser aún más impactante para él. Sin embargo, Ida notó la reacción de Nolan ante el arrebato de su hijo. ¿Se dieron cuenta de eso también? ¿Cómo reaccionó? Preguntó. Todoroki revisó las imágenes y vio cómo Nolan parecía recular ante las palabras de su hijo. Tiene razón, dijo mientras el video continuaba. Alto, dijo Nolan con firmeza. Escúchame. ¿Tienes idea de cuánto vivimos? Cuanto más envejecemos, más lento envejecemos. El Viltrumita es tan puro que tú mismo eres casi de pura sangre. Por eso no tienes ninguna peculiaridad. Si tuviera descendencia de alguna especie con una evolución similar a la mía, también lo sería, explicó. Mineta hizo una mueca. Amigo, eso es, una auténtica locura, dijo, lo que provocó que Mina lo mirara de forma extraña, lo cual notó. Oye, si cree que la madre de Mako es guapa, es una cosa, pero si lo hace solo por hacerlo, está mal, se defendió. Las chicas de la clase lo miraron con cara de pocos amigos hasta que Momo dijo. ¿Saben qué? Técnicamente, tiene buenas intenciones. Simplemente no se ve bien, Kero, añadió Tsu. No puedes vivir entre estas cosas frágiles, vivirás miles de años. Mako sintió que un entumecimiento se apoderaba de él. Todos tus conocidos estarán muertos hace mucho, y tú ni siquiera aparentarás 30 años, dijo Nolan, mirando por encima del hombro hacia donde estaba Izuku. La clase sintió un vuelco ante la noticia, salvo los que ya lo sabían. Ni hablar. Dijo Toru en estado de shock. Miró a Izuku y preguntó. ¿Por qué no ha dicho nada? El amigo de Mako parecía confundido hasta que Kirishima intervino. O sea, es una bomba enorme, no lo había pensado mucho, así que, admitió, frotándose la nuca mientras miraba a Izuku. El adolescente de pelo verde recordó cómo Mako parecía no saber cómo afrontarlo. Pensaba lo mismo, pero no podía ni imaginar cómo sería. Creo que intenta lidiar con ello a su manera, respondió lo mejor que pudo. Miró a Ida y Uraraka, los dos amigos más cercanos que tenía Mako, además de él. Ochako parecía sorprendida, mientras que Irida se estaba tomando la noticia bastante bien. Mako meneó la cabeza. Pero mamá, comenzó. Me preocupo por tu madre Mako, pero, ella es, bueno, es más como una mascota. La clase quedó en completo silencio hasta que Ochako habló. Esa perra. Uraraka. Exclamó Ida. Mina le lanzó a la presidenta de la clase una mirada furiosa. ¡No! Tiene razón. Eso está fatal. Dijo, apretando el puño con fuerza. Si le pongo la cara de tonta a este tipo, se la derretí. Gruñó mientras el ácido le goteaba de las manos. La mano de Ida la atacó con fuerza. Ácido. Las palabras de Omniman me repugnan tanto como a ti, pero eso no es excusa para derramar ácido en el suelo. La reprendió.
Mina bajó la vista y vio el ácido que había producido chisporroteando en el suelo. Lo pisó con su resistente zapato y lo frotó. Gracias, dijo Ida, agradecido. Mako se burló. ¡No! No me voy a calmar. Esto es una locura. ¿Qué creías que iba a pasar? ¿Que iba a esclavizar a mis amigos por un grupo de extraterrestres que ni siquiera conozco? Esta es mi vida. Dijo, apretándose el pecho con las manos. Esta es mi gente. Dijo, extendiéndolas a ambos lados. Nolan miró fijamente a su hijo. Tenemos una responsabilidad con nuestra gente, Viltrum me importa un bledo. Me da igual vivir 1.000.000 de años. Este es mi hogar y no dejaré que lo destruyas. Le gritó a su padre, señalándolo con un dedo lleno de rencor. Su padre frunció el ceño. Hijo, no sabes lo que dices. No puedo dejar que interfieras. El silencio flotaba en el aire entre padre e hijo, la amenaza clara como el día mientras Mako se secaba las lágrimas con la manga antes de mirar a su padre con una mirada determinada. Sé exactamente lo que estoy diciendo, respondió mientras apretaba los puños. Las manos de Nolan también se apretaron y una mirada resignada cruzó su rostro. Que así sea. La manga de Toru se levantó y dijo. Diablos, sí, Mako. Vitoreó. Gil miró la pantalla con incredulidad. Amigo, Mako es bastante duro, admitió. Kaminari asintió antes de detenerse. Esperen, no es esta la época. Comenzó antes de que el video mostrara a Omniman asestando el primer golpe a su hijo y enviándolo por encima de sus cabezas en el USG. ¿Qué pasó? Su voz se fue apagando mientras todos se estremecían por el repentino ataque. Toda la clase observó cómo Mako salía despedido por los pisos superiores de un edificio. El adolescente se movió rápidamente para estabilizarlo mientras otro héroe llegaba para intentar reestabilizarlo y que los que estaban dentro pudieran escapar. Uraraka dejó escapar un breve suspiro de alivio. Gracias a Dios, dijo. Antes de que Nolan volara tras él, le agarrara la nuca y se la aplastara, Mako gritó horrorizado, mientras la gente que lo observaba a través del cristal gritaba. Nolan miró a su hijo con decepción. Lo mataste. Gruñó antes de lanzarse hacia adelante y asestarle un uppercut a su padre, quien apenas retrocedió del ataque. Toda la clase se quedó atónita ante la rapidez con la que Omniman se había deshecho del héroe. Por suerte, la cámara había desenfocado un poco la imagen para que no vieran los detalles sangrientos. Sin embargo, Momo todavía palideció al verlo. Él solo, Mako siguió con otro puñetazo que su padre atrapó en la muñeca. ¿Ahora o dentro de 50 años? ¿Cuál es la diferencia, Mako? Le preguntó a su hijo con frialdad. Mako golpeó la cabeza de su padre con el pie. Habría tenido una vida. Gritó mientras volaba de regreso. Nolan voló tras él con el puño hacia atrás y golpeó a Mako a través del edificio que acababa de detener, golpeando cada piso con una onda de choque que desestabilizó cada piso que se derrumbó sobre sí mismo hasta que todo el edificio se derrumbó sobre sí mismo. Gir se tapó la boca. Oh, Dios mío, murmuró al ver la destrucción. Los ojos de Tokoyami se entrecerraron al mirar la pantalla. No es más que un perro destructivo que arrastra vidas inocentes a esta locura, gruñó. Kirishima se pasó una mano por el pelo. Ya habían visto lo ocurrido en la USG, y eso ya era bastante malo, pero esto le endureció el cuerpo. Izuku, mientras tanto, temblaba mientras escuchaba al hombre cercano a su propia familia. Maldito bastardo, gruñó Katsuki por primera vez. Los ojos de Ida estaban ocultos tras sus gafas. ¿Cómo puede alguien ser tan insensible a la hora de acabar con una vida? Preguntó. Momo se quedó sin palabras, pensando a 1000 por hora qué más podría haber hecho Mako al ver que emergía de entre los escombros y perdía la cabeza por la muerte que lo rodeaba. No es que nadie pudiera culparlo. Mako, dijo con tristeza. Mako miró hacia arriba con dolor. Sé cómo pudiste. Fue culpa tuya. Tu terquedad contra lo inevitable mató a esta gente, Mako, dijo, señalando con la mano ensangrentada el edificio destruido que los rodeaba, el hormigón manchado de sangre que manaba de las grietas de los aplastados. Escucha lo que te digo, hijo, esta gente no es nuestra. Si un solo golpe nuestro puede hacer esto. Si cientos pueden perder la vida. Incluso miles. ¿Cómo es que no están por debajo de nosotros? Le preguntó a su hijo. Dios mío, es un imbécil. Exclamó Thor con incredulidad. Aoyama miró la pantalla con manos temblorosas. La destrucción y la muerte hicieron que su estómago comenzara a doler. Mako negó con la cabeza. ¿Cómo puedes siquiera decir esas cosas? ¿Y mamá? Preguntó. Nolan negó con la cabeza.
Tu madre no significa nada para mí, dijo con frialdad. El fuego reavivó en los ojos de su hijo. Guarida. Declaró antes de lanzarse y golpear a su padre por los aires. Mako continuó el ataque, golpe tras golpe, cruzando la cabeza de su padre antes de clavarle el puño con todas sus fuerzas en el estómago, haciendo que Nolan se desplomara brevemente hacia adelante antes de propinarle un rodillazo en la barbilla. ¡No! Por primera vez en tu vida. Te digo la verdad. Declaró mientras agarraba a su hijo por el tobillo, lo lanzaba por los aires y volaba tras él. Izuku necesitaba sentarse mientras la clase se tambaleaba por lo que habían visto. Sabían de la devastación que siguió a la batalla de Mako y su padre, pero no sabían qué esperar de las imágenes reales. Sin importar que Mako prácticamente hubiera sido usado como arma para matar gente. Deku. ¿Estás bien? Miró a Ochako, quien lo miró con preocupación. Inhaló temblorosamente. Yo solo, Mako nunca me dijo cómo, dijo. Ella asintió. Sí, oírlo es impactante, pero, verlo por otro lado es, su voz se fue apagando mientras miraba su teléfono. Al otro lado de la habitación, Todoroki estaba, a falta de una mejor expresión, paralizado por lo que había visto. Después de que el padre de Mako revelara sus intenciones al mundo, admitió sentir cierta afinidad con el otro estudiante. Pero sus problemas eran muy diferentes, y ver estos eventos desarrollarse con detalle ante él le hizo recordar su propia relación con su padre a lo largo de los años. Al igual que yo, él fue obligado a servir a la voluntad de su padre, y aún así lo reprendió. Pensó profundamente mientras el video lo mostraba estrellarse en la isla y... Dos de los brazos de Shoji se habían transformado en ojos mientras observaban la pantalla. En sus otras manos, mientras su cabeza recorría la habitación, comenzó a decir, Izuku, haciendo que el adolescente de pelo verde lo mirara. ¿Te contó Mako cómo terminó la pelea? Preguntó. Izuku guardó silencio mientras recordaba las breves conversaciones que él y su mejor amigo tuvieron sobre la batalla. Nunca entró en detalles. Solo sabía que, al final de la pelea, Nolan abandonó la tierra. Negó con la cabeza. Entonces, si así va la pelea, ¿cómo ganó Mako? Preguntó. Iida se ahuecó la barbilla pensativo. ¿Crees que, los Viltrumitas tienen alguna debilidad que Mako aprovechó? Supuso. Momo negó con la cabeza. No lo creo. Creo que si lo hicieran, lo harían público, respondió. Kirishima negó con la cabeza. No sé, me refiero a que Mako nos contó sobre toda esa gente que estuvo vigilando su casa durante las últimas semanas. Si le dijeran a todos cómo lastimarlo, probablemente intentarían algo, razonó. Mina frunció el ceño. No es justo, o sea, míralo, parece que está trabajando con su padre. Preguntó mientras veía el video que mostraba a Omniman golpeando a su hijo al otro lado del océano. Cada golpe la hacía estremecer. ¿Por qué no nos lo contó? Preguntó. Sugrad no. Probablemente le cueste mucho hablar de Kero. Es decir, es su padre, tuvo que pelear con él, y además decía todas esas cosas horribles, ¿podríamos hablar abiertamente de esto? Preguntó. El resto de sus compañeros se miraron entre sí y se quedaron en silencio. Solo se conocían desde hacía unas semanas. Que Mako fuera tan abierto sobre lo sucedido no parecía tan sorprendente considerando eso. Alcanzando a su hijo una vez más, el siguiente golpe fue inclinado hacia abajo, enviando a Mako a estrellarse contra la ladera de una montaña. La fuerza sísmica provocó que una avalancha de nieve pasara sobre su hijo que Nolan observa desde arriba. Esperó hasta que la nieve finalmente dejó de moverse y se detuvo antes de bajar volando y ver una mancha roja en la nieve. Su hijo estaba apenas cubierto por la nieve cuando se agachó y lo levantó del brazo. La sangre manaba a borbotones del rostro hinchado y golpeado de su hijo. ¿Ya has tenido suficiente? Preguntó. Mako abrió un ojo y cerró el otro, hinchado. Yo te detendré, respondió desafiante, haciendo que Nolan se burlara. Kirishima sonrió a pesar de las heridas de Mako. Maldita sea, Mako es tan varonil. Exclamó. Sin embargo, Mineta fue lo opuesto. ¿Por qué no dice simplemente, está bien, te ayudaré y trabaja en su contra? Preguntó. Toda la clase guardó silencio. ¿Acaso Mineta acaba de hacer una pregunta lógica? Preguntó Zero con incredulidad. Su parpadeó. Un reloj roto da la hora correcta 2 veces al día, razonó. Oye, exclamó Mineta antes de que todos volvieran al vídeo. Estoy listo cuando tú lo estés. Dijo antes de lanzarlo contra otra montaña. Mako gimió de dolor al voltearse de espaldas. Nolan aterrizó a sus pies y miró a su hijo. Haces todo esto para nada. Compartiremos nuestra tecnología con ellos.
Los llevaremos a una nueva era y los equipararemos con el resto del universo. Ser parte del imperio hará que la Tierra sea mejor de lo que era. Explicó. Mako lo miró antes de incorporarse. ¿Y qué? NGH. ¿Y si se resisten? Preguntó mientras la sangre le goteaba sobre el traje. Nolan frunció el ceño. Entonces nos encargaremos de ellos. Pero para eso estamos aquí. Para evitar que se resistan. Para que puedan formar parte de algo más grande o morir. Declaró mientras su hijo finalmente se ponía de pie. Tomándose un segundo para respirar, miró fijamente a su padre antes de hablar. No, dejaré que esclavices a esta gente, no está bien, papá. Uraraka apretó el puño. ¿Cómo es posible que no vea lo mal que está? ¿Acaso no enseñan en el espacio trata a los demás como quieres que te traten? Preguntó. Ida negó con la cabeza sombríamente. Es una cultura completamente diferente a la que estamos acostumbrados, Uraraka. La compasión no parece ser algo que inculquen en su cultura, leyó del comportamiento de Omniman. Tokoyami asintió. En efecto, si valoran la fuerza por encima de todo, entonces la compasión sería algo que considerarían debilidad. Sentir compasión por sus enemigos podría hacerles creer que podrían cometer errores, razonó fríamente antes de negar con la cabeza ante la idea. Pero, por suerte, parece que Mako fue inculcado con esos valores. Kaminari hizo una mueca. No quiero ni pensar cómo sería Mako si solo su padre lo hubiera criado, añadió. Mineta asintió. El puño de Nolan golpeó, salpicando más sangre de Mako en el suelo mientras la ira se apoderaba de Nolan. ¿Por qué? ¿Por qué me obligas a hacer esto? ¿Qué te ofrece este mundo? Gritó frustrado antes de golpear a su hijo. Inmovilizándolo con una rodilla en el pecho, lo golpeó de nuevo en la cara. Bien. ¿Qué son 17 años más? Boom. Siempre puedo empezar de nuevo. Boom. Tener otro hijo. Declaró antes de golpearlo una y otra vez, salpicando más sangre de su hijo por cada golpe. Gil casi deja caer su teléfono. No acaba de decir eso, dijo con severidad mientras miraba a su alrededor. Dime que no acabo de oír eso, preguntó con creciente disgusto. Izuku temblaba mientras veía cómo la cara de su amigo se convertía en un saco de boxeo, y con cada golpe derramaba más y más sangre sobre la nieve. Lo llevaron a cirugía, escuché que le pasaba, pero, nunca imaginé cómo, pensó con tristeza mientras las lágrimas empezaban a llenarle los ojos. Bakugo gruñó. Cabrón, eres tú el que hace esto. Él no te obliga a hacer nada. Rugió molesto. Deja de culpar a los demás por ser unos imbéciles. Gritó. Cuando vio que todos lo miraban con cara de pocos amigos, su ira se dirigió a ellos. ¿Qué están mirando, imbéciles? Nada. Exclamó Mina. Estabas gritando, dijo Todoroki sin rodeos. Sin embargo, Izuku ni siquiera levantó la vista de la pantalla. Nolan miró a su hijo desconcertado. Por Dios, piensa, dijo, dándose golpecitos en la cabeza con los dedos ensangrentados. Sobrevivirás a cada ser frágil e insignificante de este planeta. Vivirás para ver el fin de esta civilización. Verás cómo el mundo se derrumba y desaparece. Todos y todo lo que conoces desaparecerán. Exclamó con total incredulidad ante las acciones de su hijo. Uraraka tragó saliva. Eso no lo hace mejor que nadie, dijo desafiante. Mina miró su pantalla con tristeza. Pero aún así, eso sí que le da pena, digo, siempre pensé que sería genial, pero luego te das cuenta de que nadie más aguanta tanto tiempo, dijo con tristeza, pensando en todas las personas que había conocido a lo largo de su vida y con quienes era amiga, que fallecieron ante sus ojos. ¿Qué tendrás después de 500 años? Preguntó su padre. Mako miró a su padre. Tu papá, aún, te quería, dijo con voz entrecortada. Una vez más, la clase se quedó en silencio ante el video del enfrentamiento de su amiga. Las chicas de la clase le dieron a Mako miradas comprensivas en la pantalla. Amigo, Mako, susurró Hiro. Incluso después de todo eso, dijo Mina, con el corazón encogido ante las palabras de su amiga. Todoroki observaba con incredulidad. Él, ¿todavía se preocupa por él? ¿Cómo? Se preguntó. Durante los siguientes segundos, observó cómo el rostro de Omniman se transformaba en una serie de emociones. Sorpresa, incredulidad, ira y, finalmente, dolor. Espera, ¿él está? Preguntó en voz alta. Mako lo logró, lo alcanzó, dijo Izuku con asombro mientras el padre de su amigo miraba sus manos manchadas con la sangre de su hijo. Un segundo después, despegó hacia el cielo, y el video termina con Mako golpeado y ensangrentado en la ladera de una montaña mientras su padre se iba volando.
La clase 1A se quedó incrédula. Izuku recordó cómo Cecil les había dicho a él y a Olmig que Nolan acababa de irse, pero asumió que era por otras circunstancias, que tal vez ya no le importaba la lucha de Mako contra él, y que simplemente se fue por lástima. ¿Se ha ido así como así? Preguntó Kaminari. Momo asintió con inquietud. Parece que sí, dijo. Lo que dijo Mako debió afectarle mucho, supuso. Quiero decir que no ganó la pelea, pero mientras no esté, ¿es tan malo? Preguntó Mineta. Su graznó nerviosamente. Pero aún así, Mako, parecía muy herido, dijo, recordando haber visto algunos dientes arrancados de su boca durante la batalla. Katsuki apretó los dientes. Ese bastardo, gruñó antes de volverse hacia Izuku. Deku. Eres amigo de ese imbécil. ¿Dónde está? Le ladró. Izuku buscó torpemente en su teléfono al oír su nombre y rápidamente abrió sus mensajes y escribió uno preguntando dónde estaba Mako antes de enviarlo. Justo cuando la puerta se abrió de nuevo para Aizawa, toda la clase se giró hacia él. Espero que tengan una buena razón para que ninguno esté en sus asientos, dijo, con los ojos enrojecidos y el pelo erizado mientras la clase se apresuraba a sus respectivos asientos. Mako llegó a casa un minuto después de salir de la escuela. «Mamá», exclamó mientras abría la puerta del balcón que daba a la sala de estar, donde su madre estaba sentada en el sofá y casi arrojó los papeles que tenía en las manos al aire. Dios. Mako. ¿Qué? Espera, ¿qué haces aquí? Preguntó mientras su hijo corría hacia ella por la habitación, preocupado al ver su expresión de miedo. Negó con la cabeza. ¿El video de papá y yo? Se filtró en internet y pensé que, lo verías y. Se quedó en silencio mientras recuperaba el aliento. Kali bajó la mirada con tristeza. Y bueno, no sé si la gente intentará algo con eso por ahí, así que, se quedó en silencio mientras se frotaba la nuca. Su madre suspiró, mirando a su hijo. Le dedicó una pequeña sonrisa mientras tomaba la mano de él y la apretaba. Cariño, es increíblemente dulce que te preocupes por mí. Pero estoy bien, le aseguró. Su hijo no parecía convencido en absoluto. Cecil ya me lo enseñó, de hecho, lo vi un par de veces en la DA mientras te recuperabas, cuando intenté convencerme de que no era real, admitió, y a Mako se le encogió el estómago al oírlo. Lo jaló suavemente para que se sentara a su lado. Pero ya estoy bien, bueno, no creo que pueda verlo sin volver a llorar, pero, no voy a derrumbarme por eso, dijo, asintiendo para sí misma y sonriendo a Mako. Sus hombros se relajaron ante su honestidad. ¿Estás segura? Preguntó, ella asintió de nuevo, haciéndole soltar el aliento que había estado conteniendo desde Uaok. Kali inclinó la cabeza ligeramente y le preguntó, ¿estás bien? Se giró hacia ella y le dedicó una leve sonrisa, pero la genuina preocupación en los ojos de su madre la hizo desaparecer. Es que, nunca hablé de ello con nadie y ahora todos saben lo que pasó y. Todo lo que dijo, se aferró a los pantalones mientras los apoyaba sobre las rodillas. Dios, es vergonzoso? Preguntó Kali. Bajó la mirada hacia sus manos y preguntó, ¿es estúpido que piense eso? Kali negó con la cabeza. Para nada, Mako, ayer mismo le dije a Inko que tu padre me consideraba una mascota. Eso no se compara ni de lejos con todas las cosas horribles que dijo, admitió. Mako hizo una mueca al recordar la cara de su padre cuando se lo dijo. La sola frase le hirvió la sangre. Esta era nuestra familia, Mako, y en situaciones como esta, a la gente le cuesta un poco sentirse cómoda hablando de ello. ¿Y ahora? Todo el mundo lo sabe y no estás preparado, explicó comprensivamente. Se soltó los pantalones mientras dejaba escapar un suspiro tembloroso. Mako, quizás deberías hablar con tu maestra otra vez. Dijiste que te hizo sentir mejor la última vez, sugirió su madre. Giró la cabeza para mirarla y pensó en su sugerencia. Hablar con Mitnick realmente lo ayudó la última vez. Y tener a alguien con quien hablar también lo ayudó. Y al menos ahora ella podría comprender mejor lo sucedido sin que él tuviera que entrar en detalles. Sí, creo que lo haré, asintió antes de que sonara su teléfono. Al sacarlo, vio un mensaje de Izuku. Izuku. Hola, ¿estás bien? Mako. Sí, estoy bien, solo estoy impactada por todo esto. Me quedaré un rato con mi mamá para asegurarme de que esté bien. Izuku. Está bien, estoy aquí si me necesitas. Mako sonrió agradecido por el mensaje, miró a su madre y suspiró. Volveré a la escuela en un rato, le preguntaré a Mitnick si puede verme después. Solo quiero asegurarme de que nadie intente nada, dijo. Su madre puso los ojos en blanco. Ay, Mako, por favor, Cecil tiene a todo un equipo de seguridad vigilándome. Estaré bien.
Vuelve a la escuela, dijo, dándole un codazo en la frente con el dedo. Frotándose el punto donde lo había pinchado, le sonrió dulcemente. Pero gracias por preocuparte, cariño, añadió. Mako le devolvió la sonrisa antes de levantarse, recoger su mochila, que había dejado caer al suelo, irse por donde había venido y despegar de vuelta a la UA. Mako dudó de su decisión de volver a clase cuando Mina prácticamente le dio un abrazo demoledor. Bueno, sería para otra persona, pero no para Mako. Oh, pobrecito, ¿estás bien?, preguntó en cuanto entró en la clase de inglés, antes de que llegara la profesora. La confusión de Mako no duró mucho, pues enseguida se dio cuenta de que su reacción debía de ser al ver toda su pelea con su padre, así como la del resto de la clase por la colección de expresiones de preocupación y preocupación que vio. Abrió la boca para hablar, pero Mina se apartó rápidamente. Tu padre es un imbécil. Añadió rápidamente antes de abrir los ojos como platos. O sea. Es, bueno, sexista, darwinista, imperialista. Respondió sin rodeos, con una sonrisa ligeramente divertida. No pasa nada, Mina, entiendo lo que quieres decir, dijo, y la pelirrosa dejó escapar un suspiro mientras Ida se acercaba y se inclinaba, quedando todo el torso paralelo al suelo. Amigo, ¿qué?, preguntó. Mako. Perdóname, por favor. Deberíamos haberte preguntado si te parecía bien que viéramos tu pelea con tu padre, pero en cambio, la curiosidad nos venció y observamos sin tener en cuenta tus sentimientos, dijo, disculpándose. Mako no pudo evitar sonreír. Bueno, esto sin duda es un paso adelante, ya que todos me tienen miedo, pensó mientras despedía a su amigo con la mano. Ida, está bien. Estaba en internet y probablemente lo pondrán sin parar en todos los canales de noticias hasta el festival. Ya lo habrían visto, dijo comprensivo. Además, yo probablemente haría lo mismo si la situación fuera al revés, admitió. Uraraka no parecía del todo convencida. ¿Estás segura?, preguntó. Él asintió de nuevo. Estoy seguro, confirmó, haciéndola soltar un suspiro mientras miraba a Izuku. La expresión de su mejor amigo parecía reflejar la suya del día del video. ¿Izuku?, preguntó, haciendo que el estado de ánimo de su amigo se centrara en él. ¿Estás bien?, preguntó con incertidumbre. Su amigo se recomponía, pero asintió, algo que Mako no pareció creer en absoluto. Amigo. Te dieron una paliza. Dijo Kaminari con asombro, lo que hizo que Hir se girara hacia él, con el auricular en su oído, lo que le provocó un grito al caerse del asiento, agarrándose la oreja. Idiota. Siseó Hir. Mako se frotó la nuca. Quiero decir, no se equivoca, dijo antes de que Hir lo mirara. Mako, le plantaste cara a tu padre. Hay que tener agallas, pero te levantaste después de que te derribaran, eso es, bastante genial, en mi opinión, dijo, sonrojándose un poco al admitirle su respeto. Mako, mientras tanto, intentó no reírse al oír cómo lo describía. Amigo, eso fue lo más varonil que he visto en mi vida. Exclamó Kirishima antes de hacer una mueca. No me refiero a que te golpeen, sino a que te levantes, espera, dijo, sin estar seguro de estar comprendiendo bien su punto mientras Mako tomaba asiento. Entiendo lo que quieres decir, Kirishima, y gracias, dijo comprensivamente mientras Present Mic entraba al salón para su clase de inglés. Tras 1 hora y media repasando la diferencia entre las estructuras oracionales del japonés y el inglés, algo que Mako sabía muy bien que era realmente frustrante, los dejaron ir a almorzar, y Mako se separó de todos para ir a comer con Midnight como parte de una sesión de terapia. Era algo que ambos hacían una vez por semana desde que él regresó a la escuela. Hablar de su progreso y cómo afrontar las cosas. La semana pasada le había contado que, durante su llamada a la torre, uno de los héroes lo había atacado, y ella había comprendido perfectamente la magnitud del golpe. Sin embargo, también enfatizó cómo otro héroe, Bullet Proof, se había esforzado por decirle a Mako que no tenía la culpa. Esto ayudó a Mako a recordar toda esa situación con un poco más de cariño. Después de comer, de lo cual notó que Midnight no parecía tener mucho apetito, respiró hondo antes de hablar. Entonces, supongo que viste el video, preguntó con torpeza. La heroína profesional asintió. Sí, cuando fuiste a ver cómo estaba tu madre, el resto del profesorado y yo lo vimos. Estábamos esperando a que Larda lo compartiera oficialmente con la UA, pero luego, su voz se fue apagando. Mako abrió mucho los ojos. Ah, así que ninguno de ustedes, bueno, sabía, se dio cuenta. Había asumido que Cecil ya había compartido las grabaciones con la escuela. Creí que me habían dejado volver porque ya las habían visto, admitió.
Los suaves ojos de Medianoche se entristecieron. Estábamos convencidos por el hecho de que te enfrentaste a tu padre desde el principio, se necesita una fuerza increíble para hacerlo, Mako, elogió. Mako suspiró. Fue una de las cosas más difíciles que tuvo que hacer en su vida. Amaba a su padre y hasta ese momento pensaba, la verdad es que ni siquiera sé qué pensar de él, es decir, lo que dije lo afectó, claramente, y me gusta pensar que tal vez, solo tal vez eso significa, negó con la cabeza. No, es una estupidez. Medianoche juntó las manos en su regazo. Mako, no lo es, negó. Tu padre, a pesar de lo que dijo, claramente se preocupa por ti, no eres solo su descendencia. Eres su hijo. El Viltrumita apretó los labios con inseguridad. Obviamente, esto no excusa nada de lo que ha hecho, pero creo que de verdad se preocupaba por ti, Mako. Se pasó una mano por el pelo. No sé si eso sea bueno o no, respondió. Es decir, si pudiera, querría que volviera Y. No sé, asumiera lo que hizo. Como dijiste, no lo deshace, pero, cuanto más lo pienso, más pienso que tal vez, tiene el cerebro tan lavado como él creía que tenía yo. Explicó. Medianoche ladeó la cabeza con curiosidad. Eso, no es del todo descabellado. Vivió como parte de nuestra cultura durante casi 2 décadas. A pesar de su longevidad, su tiempo aquí claramente le afectó, admitió. Negó con la cabeza. Pero Mako, sé que cualquiera en tu situación, con una familia dividida, querría que todo volviera a la normalidad, pero, su voz se fue apagando. Mako suspiró. Lo normal es lo que yo interpreto, repitió las palabras de la última sesión. Lo sé, y si alguna vez volviera aquí. Querría que pagara por lo que hizo, pero si volviera para afrontarlo. Para asumirlo. Negó con la cabeza. Parecía exagerado. Solo, creo que hay algo bueno en él, en alguna parte, quizá en el fondo, pero ahí está, lo he visto, dijo con convicción. Medianoche se mordió el interior de la mejilla. Aunque no quería disuadir a la parte de Mako que veía las cosas con optimismo, esta forma de pensar podría acabar lastimándolo más adelante. Puede que sea Mako, y si se puede alcanzar, entonces te animaría, pero también creo que debes tener en cuenta todo lo que ha hecho tu padre. La miró fijamente a los ojos. Nunca lo olvidaré, afirmó. Y sé que no puedo confiar solo en mis esperanzas. Si regresa, ¿y es para pelear? Lucharé, dijo con la misma convicción que le transmitía el video. Midnight se sorprendió por su tono antes de sonreír levemente. Mako, vas por buen camino, lo elogió. El adolescente ladeó la cabeza, inseguro, al comprender lo que ella quería decir. En fin, ya casi termina la hora del almuerzo. Pero si quieres, podemos hablar más mañana, ofreció. Mako asintió. Sí, eso suena bien, asintió mientras buscaba en su bolsillo para sacar su teléfono y crear un recordatorio. Fue entonces cuando vio los mensajes perdidos de Melissa. Abrió los ojos de par en par y apretó la mandíbula. Shiirit, siseó. Medianoche parpadeó. ¿Qué pasa? Bueno, aparte de que ignoré sin querer los mensajes de mi novia durante la última hora y media, nada más, respondió con una mirada de desagrado mientras los leía. Melissa. Mako, ¿estás bien? Melissa. Vi el vídeo en línea. Melissa. Espera, ¿sabes siquiera de qué estoy hablando? Melissa. Está bien, espera, estás en clase, puede que no lo sepas. Melissa. Y es tendencia. Melissa. ¿En serio estás bien? Melissa. No me refiero físicamente. Puedes hablar conmigo. Mako. Oye. Perdón, fui a ver a mi mamá rapidísimo y luego volví a la escuela. Estoy bien. Pasaré después de la escuela y charlamos. ¿De acuerdo? Gimió al enviarle el mensaje. Al levantar la vista, vio que la expresión de Medianoche había pasado de seria y atenta a efusiva y cariñosa. ¡Qué maravilla! Exclamó, juntando las manos y retorciéndose en su asiento. ¡Ay, amor joven! ¡Qué romántico! ¡Qué emocionante! El fuego de la juventud siempre me enciende el corazón. Dijo con un ligero rubor en las mejillas. Los ojos de Mako se dirigieron a la puerta, luego volvieron a mirar a Medianoche. Está bien, tal vez pueda llegar a la puerta antes. Mako, no sé qué sabes exactamente de tu familia, pero la UA tiene una clase de educación sexual en otoño, así que si no estás segura de algo, comenzó. Estoy bien, gracias. Te voy a ir, adiós. Dijo Mako antes de salir corriendo de la habitación. En cuanto terminó la jornada escolar, Mako tuvo que hacer una llamada. ¿Hay algo? ¿Alguna idea de cómo se filtró? Le preguntó a Cecil por el auricular. Por ahora, tenemos una lista de sospechosos de la GRA. Solo unas pocas docenas vieron esa grabación y sabían de su existencia.
Hice que Robot buscara quien la vio por última vez y la copió. Cecil le respondió mientras el adolescente volaba por los aires hacia la isla y lo bueno es que la reacción del público nos ha beneficiado. Ha desmentido los rumores de que tú y tu padre colaboraban. Mako puso los ojos en blanco. Y todo lo que hizo falta fue mostrarles a todos un video mío recibiendo una paliza en todo el planeta, dijo secamente. Cecil soltó una risa seca. Sí, eso parece ser. Pero también hemos oído hablar de cómo la gente empieza a animarse a tu alrededor, añadió, haciendo parpadear al adolescente. Espera, ¿qué? Preguntó desconcertado. Sí. Te ven enfrentándote a tu padre como prueba de tus intenciones. Verlo con sus propios ojos lo ha confirmado. Hay quienes le están dando su propio giro a la narrativa. Como si esto demostrara que los dones no deberían estar regulados para que también puedan defenderse, o que deberías recibir una licencia de héroe por tu servicio. O mi favorita. Necesitamos colocar un campo de fuerza alrededor del planeta para que no entren más extraterrestres. Mako resopló. Está bien, eso es un poco tonto, pero deberíamos preocuparnos. ¿De qué? Tenemos amenazas reales con las que lidiamos a diario. Si esta gente realmente inicia algo parecido a una secta, consideraré intervenir. Pero si quieren tener sus propias ideas sobre lo que esto significa, bien. No nos importa. Pero te prometo, Mako, que encontraré a quien filtró esta información. Y se encargarán de ellos, dijo Cecil con tono letal. El adolescente tragó saliva. De acuerdo, gracias de nuevo, Cecil, dijo antes de colgar. Nota mental. No molestar nunca a mi jefe, murmuró para sí mismo al llegar a la isla y volando hacia el edificio del que Melissa le había hablado, vio a su novia esperándolo en la azotea. Oye, disculpa por no haber vuelto antes, se disculpó al aterrizar. Su novia se acercó y lo abrazó, a lo que él correspondió. Sus manos se posaron sobre sus hombros mientras se apartaba con preocupación. ¿Está bien? ¿Estás seguro de que estás bien? Preguntó. Él asintió. Sí, es horrible, pero no puedo hacer nada, dijo encogiéndose de hombros. Al mirarla, notó que seguía preocupada. ¿Estás bien? Preguntó. Solo podía imaginar cómo se sentiría al ver lo mal que lo había golpeado su padre. Se echó un poco de pelo detrás de la oreja. Estoy bien, solo que, no me di cuenta, dijo. Mako sonrió. Podría ser peor. Podrían faltarle dientes, bromeó. Melissa se quedó atónita con la respuesta. Mierda. Lo siento. Quería que fuera gracioso. Rectificó rápidamente. La rubia de apoyo resopló de repente. Aprecio el intento, pero por favor, no intentes bromear con lesiones que ponen en peligro tu vida durante, al menos unas semanas. Ella le devolvió la risa mientras él sonreía. Se miraron a los ojos, la cabeza de Mako se acercó a la de ella la ladeó y besó sus labios. El beso duró un instante, dejando que la joven pareja disfrutara hasta que se separaron. Melissa seguía con los ojos cerrados al separar los labios. Me gusta mucho hacer eso. Sí, yo también, admitió Mako tímidamente mientras se separaban, mientras el Viltrumita tosía en su mano. Entonces, ¿qué pasa? Preguntó. Bueno, mi papá y yo estamos trabajando en un superimán grande para que puedas hacer ejercicio, explicó. Mako parpadeó sorprendido ante la repentina información. Al ver su sorpresa, su novia continuó. Verás, el problema con el ejercicio es que con el tiempo te acostumbras al peso que te dan. Y, en la práctica, cada vez será más difícil ganar masa muscular para que puedas hacer ejercicio cómodamente. Mako inclinó la cabeza mientras intentaba comprenderlo. Si me acostumbro a levantar un avión o algo así, ¿será más difícil hacer algo que pese más que un avión que pueda manipular? Preguntó. Ella asintió. Bien, entonces pensé en otra cosa. El magnetismo. Tenemos una máquina grande que empuja hacia abajo dos grandes pesas magnéticas con la misma carga que el imán grande. Así, nunca tenemos que cambiar las pesas. Simplemente aumentamos la carga que comparten, lo que aumenta la presión hacia abajo. Explicó. Mako chasqueó los dedos al reconocerlo. Ah. Como cuando tienes dos imanes positivos en la mano y los mantienes juntos hasta que abres la palma y sale disparado, razonó. Melissa parpadeó ante su descripción. Mako, ¿qué te hizo pensar en eso? Preguntó. El adolescente se frotó la nuca. Puede que haya intentado engañar a los niños haciéndoles creer que tenía una peculiaridad cuando era pequeño, admitió. La expresión de Melissa se volvió tierna. ¡Ay! ¡Qué monada! Susurró, haciendo que la cara de su novio se sonrojara un poco mientras caminaban hacia el lateral del tejado, donde una barandilla metálica impedía que cualquiera se bajara de la cornisa.
Los dos permanecieron en silencio, uno junto al otro, un momento. Melissa notó que su codo rozaba el suyo, aunque no le importó en absoluto, pero aún así sintió un ligero cosquilleo en el pecho. Perdón si te asusté con mis mensajes, se disculpó. Él negó con la cabeza. No, estás bien. Si fuera yo, probablemente haría lo mismo, dijo comprensivo mientras la miraba. Volvió a la isla que se extendía ante ellos. ¿Sabes que el festival deportivo es la semana que viene? ¿Vas a verlo? Preguntó. Melissa sonrió con picardía. No sé, hay alguien que me gusta y que no participa. Creo que sería un poco aburrido, bromeó. Mako le sonrió. Mi papá y yo solemos verlo. De vez en cuando, incluso viajamos para verlo, pero esta vez está muy ocupado, explicó. Mako tarareó. Qué lástima. Todavía no voy a participar, pero aún así voy a animar a mis amigos. Tenemos toda una sección de las gradas muy cerca del campo para ver, dijo. Melissa sonrió. Qué genial. Nos daban unos palcos, eran bonitos, tenían snacks, televisores y se podía ver todo desde arriba, dijo con cariño. Cuando era muy pequeña, mi papá me llevaba a uno. Fue uno de los mejores momentos que pasamos juntos, recordó con una sonrisa radiante. La mirada en el rostro de su novia calentó el corazón de Mako y creó una idea en su cabeza. Oye Melissa, ¿quieres conocer a algunos de mis amigos?